Señor, una vez más queremos agradecerte el poder reunirnos para estudiar tu palabra, en este caso el libro de Colosenses. Rogamos tu ayuda para que podamos sacar provecho del estudio, que tú nos guíes por tu espíritu y poder comprender, en este caso este libro, también en unión con los otros libros que están alrededor de él. Poder comprender la doctrina que ha sido dada a la iglesia, ese misterio que ha sido revelado al apóstol Pablo. Te damos las gracias, rogamos por tu pueblo, por las necesidades de tu pueblo, por el cuidado de tu pueblo, que tú animes a tu pueblo para hacer la obra de acuerdo a tu voluntad y en tu poder, para que otros también conozcan al Señor. Así como vamos a ver ahora en Colosenses, en cuanto a Pablo, en cuanto a Epafras, y esta carta que es enviada a aquellos que el apóstol Pablo no conoce, pero expresa y muestra que el Evangelio sigue avanzando y sigue corriendo, para que otros también te conozcan. Te damos las gracias, quedamos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, seguimos entonces en Colosenses capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 en adelante. Colosenses 1:3. Dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta ahí nomás. Entonces habíamos llegado hasta el versículo 5, ¿verdad? De este libro de Colosenses. Y ahí hablaba de la esperanza, ¿verdad? Que está guardada y sigue guardada, ¿verdad? En los cielos. Y que habían oído ya de esta realidad que anima, ¿verdad? Que reanima el alma, el corazón, y lo habían oído a través del Evangelio, porque es parte del tema del Evangelio, que seguramente les llegó a través de Epafras. Entonces, verso 6 está unido a lo que es el Evangelio, la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, es decir, el Evangelio. Es continuación una explicación de eso. Así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, ellos habían conocido algo que antes no conocían, pero la única manera de conocerlo es que llegue este mensaje, el Evangelio, la palabra de verdad del Evangelio, que llegue hasta ellos. Entonces ahora conocían algo, ¿verdad? La gracia de Dios, en verdad que tiene que ver con el hecho del el Hijo Jesucristo que ha sido entregado en la cruz del Calvario. Y es llamativo, que ese que ahora, que fue entregado en la cruz del Calvario, ahora está en ellos, ¿ya? Como leímos, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, el mismo que murió en la cruz, que ha resucitado, que ha sido sepultado, ha resucitado,
está allí a la diestra del Padre, ahora por el Espíritu de Dios habita en los creyentes. Entonces dice, que ha llegado hasta vosotros. La mejor traducción es que está presente en vosotros. El Evangelio, ¿verdad? Que está presente en vosotros. Entonces, ese Evangelio, ¿verdad? Que es la palabra verdadera, está presente en vosotros. Ha llegado, ¿verdad? A través de los siervos, en este caso Epafras, el que conocemos, ¿verdad? Y está presente en ellos. Entonces, ese ha llegado de estar presente, llegar, luego que ha llegado. Entonces está presente en ellos, así como a todo el mundo. No todos lo reciben, pero sí el Evangelio ha llegado, ¿verdad? A todo el mundo, a todo el mundo. La gran noticia que Colosenses llegó y fue recibida y permanece allí. Entonces dice, así como a todo el mundo. Y puedo decir todo el mundo habitado en ese tiempo a través de los distintos obreros y siervos del Señor. Podemos pensar, por ejemplo, cuando salió en el segundo viaje misionero, Pablo tomó a Silas por la discusión, por el desencuentro con Bernabé, pero Bernabé tomó a Marco y salió. Entonces, no era solamente una línea, sino habían distintas líneas en cuanto a la obra del Evangelio. Dice, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Entonces, el Evangelio es un Evangelio vivo, es vivo, no es una cosa así muerta o seca o una simple palabra, sino ese evangelio que está presente en ellos, que ha llegado a ellos, que lo han recibido, ellos los colosenses, eh, está activo en ellos, a través del Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios, está activo, la verdad del evangelio. Entonces es algo que impresionante, ¿ya? Porque está el Señor, que el Señor está vivo y manifiesta que el hecho de que tenemos vida, está el evangelio, ¿verdad? Está el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios, etcétera. Es vida, o sea, no, dentro de uno está funcionando, hay algo que está funcionando, que está vivo. Y en este caso está hablando del Evangelio, que el Evangelio en sí mismo lleva fruto y crece, pero dentro de nosotros, dentro de nosotros. Aquí está hablando de los colosenses y le dice, y lleva fruto y crece también en vosotros. O sea, el Evangelio no solamente tiene que llegar, sino que tiene que crecer. Y ese crecimiento a través de la recepción, ¿verdad? De la palabra de Dios. Seguramente en Colosas, igual que en Corinto, antes que la palabra de Dios fuese completada, especialmente el Nuevo Testamento, seguramente estaban los dones de aquellos, ¿verdad? De profecía, por medio del cual el Señor instruía a través de aquellos dones. Seguramente estaba también, porque cuando habla de que en Corinto eso acontecía, del capítulo, especialmente el 13 y 14, no es que solamente acontecía en Corinto, sino también en todo lugar en donde llegaba el Evangelio, ¿verdad? Donde se reunían los creyentes, el Señor levantaría esos dones para poder dar a conocer los mensajes, ¿verdad? Del Evangelio, los mensajes del ministerio, la enseñanza. Me parece que tiene que ser así. Aunque el otro no lo menciona, bueno, en Corinto se menciona y en ese periodo previo a la llegada de la palabra de Dios a las personas, a la iglesia, de los mensajes, etcétera, de las cartas, de los evangelios incluso, previo a eso el Señor hablaba a través de los profetas, de los que tenían don de profecía y también los que hablaban en lenguas, pero siempre y cuando estas lenguas fuesen interpretadas. Dice, en ese tiempo era así. Ahora que está la palabra de Dios ya no sería necesario, según entendemos. Sabemos que muchos entienden distinto, pero entendemos que no es necesario porque está la palabra de Dios y la función de los dones, aquellos de la profecía y de hablar en lengua con intérprete, si no dice que callase y hablase para sí mismo. eh, Esa estaba cubriendo lo que todavía no estaba a la mano de las personas, especialmente el pueblo de Dios.
Entonces dice, y lleva fruto, o está llevando fruto y creciendo de forma continua. Entonces, ¿por qué se insiste tanto? ¿Por qué uno insiste tanto? ¿Por qué uno tiene que insistir tanto para sí mismo? El estudio de la palabra de Dios, bueno, porque eso tiene que haber un continuo crecimiento, porque si no crecen, imagínense, después habla de los ataques doctrinales del enemigo, y si no han crecido, ¿cómo van a resistir? Entonces aquí cuando habla de que Colosense es la cabeza, ¿verdad? Del pueblo de Dios en cuanto al servicio del Evangelio, al servicio de la obra del Evangelio, bueno, el Evangelio tiene que mantenerse puro, el Evangelio tiene que mantenerse sano, el Evangelio no puede ser mezclado con otras doctrinas, no puede ser mezclado. Entonces, aquí dice, lleva fruto y crece en vosotros, es que también este tiene que crecer y desarrollarse para poder ser resguardado de los errores, de las doctrinas erróneas, de todo viento de doctrina, como dice allá en Efesios. Llevado, como ya, llevado, dice, a ver, veámoslo ya se me fue el texto ya, pero es un texto conocido, dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, ya, de todo viento de doctrina. Entonces, el crecimiento es necesario, es importante, y está en Efesios allí expresado. Por eso, para eso el Señor dio dones para que fuesen equipados los creyentes en el ministerio, es decir, el servicio de cada uno para la obra del Evangelio. Entonces aquí está hablando del hecho de la importancia que haya crecimiento, que lleva fruto y crece también en vosotros, pero dice que es en sí mismo. Pero cuando uno, para que eso pueda crecer, el Evangelio en sí mismo o por sí mismo, el Evangelio, tiene que haber un desarrollo, un crecimiento espiritual y una consideración de la palabra de Dios en este momento. Ese tiempo seguramente también, pero a través de los profetas y a través de los dones que el Señor había provisto, ¿verdad? Previo a la llegada del ser completa la palabra de Dios. ¿Tenía el Antiguo Testamento? Sí, pero tampoco todos tenían acceso a la palabra, al Antiguo Testamento, a los rollos, ¿verdad? A los pergaminos, no todos tenían acceso. Entonces dice, por eso la lectura en la sinagoga era a voz alta, y aquí también era así, pero estaba ahora la ayuda de aquellos dones que hemos mencionado. Entonces, y lleva fruto, es decir, lleva fruto por sí mismo. Es una obra de Dios. Uno tiene que disponerse, ¿verdad? A buscar las cosas de Dios, a crecer en las cosas de Dios, a mantenerse en la consideración del ministerio de la enseñanza, pero el crecimiento lo da Dios mismo. Ya, el crecimiento lo da Dios, por eso lleva fruto por sí mismo. Y crece, aumenta también en vosotros. Vemos un poquito una descripción. Dice, ¿os acordáis del glorioso cambio ocurrido cuando la verdad redentora de Dios hizo su entrada o primera aparición entre vosotros? ¿Qué eran ellos? Tenían otros fines, tenían otras miradas, tenían otros planes. Pero llega el Evangelio y la cosa cambia. Ya no piensan lo mismo, ya no desean lo mismo, desean otras cosas. Y dice, ese Evangelio no necesita ninguna adición o suplemento. Su influencia se deja sentir en una forma siempre creciente, tanto extensiva, invadiendo región tras región, como intensivamente, produciendo más y más frutos en los corazones ganados para Cristo. Entonces, intensivamente en uno, así lo expresa aquí esta, esta explicación, y extensivamente, es decir, hacia los demás. Aunque Pablo ocupó el papel principal en la propagación del Evangelio, él mismo aquí está colocando todo el énfasis en el hecho de que el Evangelio mismo está fructificando y creciendo por el poder y la gracia de Dios. Esa semilla está germinando, creciendo y produciendo fruto. El Evangelio jamás depende del hombre, ni siquiera de Pablo. Es la obra de Dios en la que le place usar al hombre. La voz media, es decir, cuando dice crece, ¿ya? Por sí misma, sugiere la capacidad intrínseca del Evangelio mismo
para llevar fruto por sí mismo y crecer. Entonces es algo que tiene el mismo evangelio por sí mismo. Crece, dice, y lleva fruto y crece. Está llevando fruto constante por sí mismo y también crece por sí mismo. ¿Ya? Por eso está en una voz que se llama media, que tiene que ver, que tiene que ver con el hecho que uno lo hace por sí mismo, para sí mismo o por capacidad propia. Entonces el Evangelio tiene vida, es vivo, está vivo el Evangelio. No es una cosa muerta, es una cosa viva y que crece y lleva fruto. Dice, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Y cuando dice desde, es que ahora ya tiene que haber una cosa distinta. Ese fue el principio, no sabemos cuántos años habría llevado que recibieron el Evangelio, pero si fue en el tiempo en que él estuvo en Éfeso, ¿ya? De ahí en adelante, desde el tercer viaje misionero, sería de los años 57, 58 para adelante, más o menos. O sea, no llevaría mucho tiempo de creyente. Y de ahí, si Epafras realmente escuchó el Evangelio y creyó ahí, de ahí habría él llevado el Evangelio a aquel lugar. Dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Es decir, que vinisteis a conocer o a reconocer la gracia de Dios en verdad. En verdad. Entonces Pablo está confirmando que lo que Epafras dijo, llevó el del Señor. Él tampoco está mostrando la autoridad de decir que, que él diga que es verdad y que no es verdad. Lo que pasa es que Epafras seguramente ha expresado y dado a conocer lo que él enseñaba y estaba clarito que él llevaba el Evangelio, de verdad, po. Entonces lo confirma. Y cuando habla de la verdad, habla de su carácter genuino. ¿Hay un evangelio diferente? Claro, está en Gálatas. Otro evangelio diferente del que habéis oído. El problema es que los creyentes estaban escuchándolo y estaban atendiéndolo y estaban creyendo ese otro evangelio en Gálatas. Y aquí él está procurándote que ellos sean resguardados de eso, porque tiene también, es algo que tiene ¿cómo se puede decir? Su atracción, ese evangelio distinto. Y la atracción es que sí la fe, pero además el cumplir con lo que el Señor exige en la ley, tiene su atractivo, como en Gálatas estaban cayendo ya, e incluso se estaban circuncidando siendo gentiles. Dice, los colosenses habían llegado a reconocer esta gracia de Dios en su carácter genuino, a través de Epafras, sin haber sido diluida por extravagancias filosóficas o agregado del judaísmo. O sea, eso nunca lo llevó Epafras ni lo pensaba. Como Pablo también llevaba el evangelio genuino, no otras cosas. Y lo que hay que llevar es el evangelio genuino, no ideas humanas, querido amigo, y los creyentes. No cosas humanas, sino el evangelio genuino, tal como está en la palabra de Dios y tal como es recibida por aquellos que ya han creído. Entonces, Epafras recibió la verdad a través, si pensamos a través de Pablo, recibió el evangelio de verdad y él lo que dio a conocer no fue el evangelio de verdad más alguna otra cosa eh, que le pudiera dar un carácter mucho más atractivo para la gente, ¿no? Nada de eso, o agradable, o que la gente pudiera, no hablemos del pecado, porque el pecado, hablemos de otras cositas para que la gente sea, a ellos no les interesaba atraer gente sin la verdad. Entonces ellos llevaban la verdad y el Señor haría su obra. Pero ellos no estaban buscando atraer gente a cualquier costo, incluso al costo de dejar la verdad o de mezclar la verdad. Eso no, pues. Entonces el asunto era para el bien del hombre, no para el mal. Cuando se mezcla, el evangelio no tiene su poder, porque ya no es el mismo evangelio, es otro evangelio. Mézclelo con lo que lo mezcle. En Gálatas era la ley, aquí también la ley. Entonces, cuando habla de verdad, genuino, sin ningún agregado, sin nada, más que lo que Dios ha expresado en su palabra. Dice, un conocimiento genuino y completo de un mensaje también genuino y completo.
Ya. Veamos en Gálatas un poquito, ¿ah? Para ver de los peligros, ¿verdad? De recibir una palabra que no es el evangelio genuino, pero que tiene su atracción. Dice Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? Ya no era lo genuino, no era lo verdadero. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, el Evangelio, Jesucristo había sido presentado, era como una, esa palabra se usa para hacer carteles, cosas así, o sea, había gráficamente presentado, gráficamente. Pero dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, pero ya no estaban obedeciendo la verdad, pues, etcétera. Ahí lo puede leer, ya hemos estudiado ese, pero lo puede leer. Entonces, en el fondo, dice, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, su carácter genuino, como lo habéis aprendido de Epafras. Entonces, el Evangelio es algo que es recibido por otras personas. Normalmente el Evangelio es recibido por otras personas. Hay personas que leen la Biblia y el Señor les habla a través de la Biblia cuando sinceramente también buscan la verdad. Pero el Evangelio normalmente es llevado por los mismos que han recibido el Evangelio. Es una tarea que no tenemos que dejarlo nosotros a otros. Cuando se le deja, esa es las tristes realidades que se pueden dar, que cuando se deja el Evangelio a otros, primero el Evangelio no necesariamente va a llegar de manera genuina. Y esperar que las personas se acerquen, no sabemos si van a llegar o no. O esperar que el Señor le hable a través de la Biblia, lo cual lo hace. Esa es una labor que el Señor la va a hacer igual, pero eso no quita la responsabilidad de llevar el Evangelio. No la quita en absoluto. Entonces dice, como lo habéis aprendido de Prafa, o lo aprendiste de Epafra. Entonces, Epafra estaba haciendo la obra, Epafra estaba haciendo lo que tenía que hacer, y ellos tenían que imitar a Epafra, así como los demás tenían que imitar a Pablo. Y Epafra seguramente está imitando a Pablo, si realmente recibió el Evangelio de Pablo. Entonces yo lo escuché por Pablo, que vino para acá, y si Pablo no viene, no, nunca hubiera escuchado. Entonces yo tengo que hacer lo mismo, llevarlo a los demás. Sí. Y ahí en ese camino muchas veces llega el momento en que ya no se sigue, por distintas razones. Entonces es algo que hay que retomar, es algo que todavía está vivo. O sea, el envío todavía está, el mandato de ir a predicar el Evangelio todavía está, hasta el día de hoy. No ha cambiado absolutamente nada. Y todos los creyentes tienen la autorización divina para predicar el Evangelio en los distintos ámbitos donde el Señor les coloque. Todos están autorizados. Entonces dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Veamos qué significa Epafras. Significa cubierto de espuma, de ahí viene la palabra, pero también amable, encantador, debe haber sido llevado el Evangelio de amor ahí, el evangelio de amor. Había un creyente que decía, uno lo escuchó, que decía el evangelio de amor, porque el evangelio de amor, y seguramente Epafra era uno que se caracterizaba por eso, por llevar el evangelio de amor. Dice, amable, encantador. Es posible que hubiese conocido el evangelio durante el ministerio de Pablo en Éfeso. Es posible, ¿eh? Entonces, como lo habéis aprendido de Epafra, ¿qué aprendieron? Tienen que aprender el evangelio. ¿Por qué lo aprenden? Porque el Evangelio tiene que ser predicado y enseñado y recibido. Pero está, como hemos dicho, la parte intelectual tiene que operar para entender el Evangelio. No tiene que ir a lo sentimental. Si se va a lo sentimental, lo que va a quedar es un sentimiento nomás, pero no una realidad sólida, estable. No significa que la persona que escucha el Evangelio de verdad, con su intelecto, con su mente, después se puede emocionar, pero porque lo entendió. Pero cuando se va de las emociones sin presentar el Evangelio, en realidad es emoción nomás. No. Dice, como lo habéis aprendido de paz, lo aprendieron. De tal manera que ellos lo aprendieron y lo pueden predicar.
¿Saben que hay personas que aprenden el Evangelio y no lo creen, pero lo pueden predicar y lo predican y nunca han creído? Y muchos piensan que son del Señor y no lo son, pero entienden perfectamente porque lo aprenden de la Biblia, de la palabra de Dios, de los siervos, lo aprenden y lo predican. Y muchos predican sin ser del Señor. ¿Por qué? Porque primero tiene que tener la parte mental, intelectual, de comprensión clara, con sencillez, por supuesto, pero de comprensión. Esto no es para los grandes intelectos, sino para la mente sencilla, pero la mente que escucha y que desea oír. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, eso puede quedar, eso nada más, pero nunca una realidad en cuanto a recibir al Hijo de Dios. Puede estar ahí, pero la persona puede predicar el Evangelio porque escuchó, porque atendió. Y sabe que esa persona muchas veces no es fácil que, que entre en otras cosas que no son de Dios porque lo aprendió bien, lo entendió bien y lo cree en el sentido, lo cree en cuanto al entendimiento y a la, ¿cómo se puede decir? A la lógica que tiene el Evangelio, pero nunca lo ha creído de veras. Eso se puede dar. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Bueno, así como habla a otros para que crean, bueno, él tiene que dejar que el Señor le hable sobre lo mismo que entendió para creer y recibirlo en el corazón. Dice, nuestro consiervo amado. Porque está sirviendo junto con ellos. En donde no importa dónde esté. No importa dónde esté sirviendo, pero es un consiervo. Es uno que está sirviendo junto con ellos. Y consiervo significa uno que sirve al Señor como esclavo. La palabra se usa para esclavo también. Pero está, o sea, esclavo junto con nosotros, siervo junto con nosotros. No hay ni una intención de enaltecerse, nada, porque todo lo que recibió, todo lo que tiene lo recibió. Y así como lo recibió, ahora lo está dando. Miren, veamos alguna diferencia de entendimiento en cuanto a la recepción del Evangelio. A ver si recuerdo dónde está, de algunos, en algunos casos. Veamos aquí, a ver, espérate. A ver si recuerdo en dónde está. ¿Ah? Sí. Aquí está. A ver, si lo encuentro aquí. Dice, em, verso 6 del capítulo 4 de 1 Corintios, dice así. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? Ellos se creían superiores, estaban distinguiéndose. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces ellos tomaron el Evangelio para sí mismos y ahora se estaban gloriando en eso, pero lo recibieron. Entonces dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, Epafra y Pablo nunca se gloriaron como si nunca lo hubieran recibido, como si fuera de ellos. Ellos lo recibieron y ellos ahora lo ofrecen. ¿Por qué? Para que otros lo reciban igual que ellos y nunca se enaltecieron sus mentes, jamás, nunca estuvieron eso. Y seguramente la tentación siempre está, pero no lo hicieron, porque ellos entienden que lo recibieron por gracia y por gracia dan. Entonces, consiervo amado, siempre un siervo, siempre un esclavo delante de Dios, no uno que ahora se puede independizar de Dios. Si él hubiera hecho eso, nunca hubiera habido el fruto y el resultado en Colosas, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces, él era uno que se había entregado al Señor para servir al Señor delante de los hombres. Y qué gozo, ¿ah? Tanto de Epafras como del apóstol Pablo ahora escuchar esas buenas noticias en cuanto a Colosas. No sabemos si Pablo lo conocería de antes, probablemente no,
pero ahora él se acercaría, pensamos, y daría a conocer la historia. Que si recibió el Evangelio en Éfeso, se lo hubiera contado, y le dice el Señor, y yo sentí eso, y en Colosa yo empecé a predicar, porque en el fondo lo que recibí lo estoy dando, y el Señor hizo su obra y se convirtieron en personas, y ya, hizo lo que tenía que hacer. Veamos, dice, aquellos que rechazan el Evangelio, como lo enseñó Epafras, también están rechazando el Evangelio y la enseñanza de Pablo y Timoteo, porque es la misma. Y además, sobre todo por el hecho de que ellos son embajadores de Cristo y Pablo apóstol, así como Epafras, un fiel ministro de Cristo. En última instancia estarían rechazando el mensaje que viene de Dios. La idea principal es la gratitud a Dios, el versículo 3. Por el hecho de que por boca del fiel siervo Epafras los colosenses habían escuchado y recibido el glorioso evangelio que estaba produciendo fruto entre ellos. Como hemos visto, el evangelio que en ellos, ¿verdad?, produce fruto, a través siempre de la palabra de Dios, ¿ya? De la profecía, de los mensajes de Epafras, seguramente, como hemos dicho, de los dones de profecía que funcionaba en ese tiempo en el culto cristiano. Versículo 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras está aquí expresando lo que Dios está haciendo. Epafras está seguramente admirado con todo lo que Dios está haciendo. Primeramente que lo usara él para llevar el Evangelio. A lo mejor él fue a hablarle a alguien, no sabemos, y se abrieron puertas, se abrieron casas, y el Evangelio fue creciendo en ese sentido. Pero él fue valiente. Y ahora él ve lo que Dios está haciendo en ellos, a través del Evangelio recibido, lo cual expresa que realmente ellos recibieron el Evangelio. Son signos, son muestras, son frutos externos que muestran que ellos realmente recibieron el Evangelio, que la obra de Dios allí fue eficaz y real. Así como el deseo de Epafras, el Señor le bendijo con con ese fruto en cuanto a quienes recibieron el Evangelio. Y ahora dice el amor que tienen en el Espíritu, que antes no tenían. Ahora hay un grupo que se ama. Hay un grupo que ejercita el amor, que antes no existía, ahí en Colosas. Entonces dice, quien también nos ha declarado o revelado o manifestado o dado, dar a conocer vuestro amor en el Espíritu. Entonces ahora, por el Espíritu de Dios, por el mensaje que recibieron, este evangelio va creciendo, ¿verdad? Y lleva fruto. Y el fruto del evangelio es amor, gozo, paz, etcétera. Entonces, ellos están dando lugar al Espíritu de Dios que exprese y manifieste el fruto. Después va a venir la paciencia, el dominio propio, esas cosas que ya son de acuerdo a las circunstancias. Pero ellos, el amor por el Espíritu de Dios, y eso antes no lo tenían, no lo conocían, no podían llevarlo a cabo porque no tenían el Espíritu de Dios. Ahora dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, como Epafras le decía al apóstol Pablo para que se gozase junto con ellos, todos juntos, por lo que el Señor estaba haciendo ahí en Colosas. Qué hermoso el poder ver el lugar donde se predica el Evangelio y no solo se convierten, o uno piensa que se convierten, o lo expresan, sino que después se ve esa comunión en el Señor y que se expresa por el amor unos para con otros, y eso da gozo. Y eso es lo que Epafra estaba viendo. Seguramente extensible a la Odisea y también a Hierápolis. Bueno, después vemos que la Odisea después se puso engreído, ¿verdad? Y pensaba que tenía todo, no teniendo nada. Eso está en las cartas de Pablo. Pero en este momento, seguramente la Odisea y Hierápolis estaba en un sentido contaminándose, ya por decir algo, pero del amor de los colosenses y ellos aprendiendo seguramente de esa experiencia. Entonces dice.
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, como los otros libros, como el otro libro del apóstol Pablo, vean, vamos un poquito en Filipenses, ¿ves? En Filipenses. Mm. Capítulo 1, versículo 8. Veamos Filipenses 1:8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo, o la palabra es añorar ahí, ¿eh? Con las entrañas, cómo os añoro con el entrañable amor de Jesucristo, con las entrañas de Jesucristo. Y esto pido en oración. Primeramente, él había dicho, había puesto ahí que tenía gozo por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y después dice en el 9, 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Miren, Hebreos 5, vamos a comparar y esto nos va a ayudar un poquito. 5:14 de Hebreo, sin perder Filipenses, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, tiene que llegar un momento en los creyentes en que puedan discernir, separar las cosas, las que son de Dios y las que no, las que corresponden y las que no corresponden. Pero tiene que haber un crecimiento, un desarrollo. Entonces dice, verso 9 del 1 de Filipenses, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Es decir, poner a prueba las cosas y reconocer cuáles son de Dios y cuáles no. Para eso tiene que haber ahí dice, abundar más y más en amor y en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, los filipenses tenían muchas cosas y muchas cosas de las cuales el apóstol Pablo había de gozarse, pero ahora le dice que avancen más y más. O sea, no puede ser algo que quede ahí nomás, quieto. Es hasta el día final de nuestras vidas aquí en este mundo. Entonces, cuando no crezcas un día, cuando no hagas algo, si te sientes mal, me alegro que te sientas mal. No es para que te enjuicies ni te haga un juicio duro, sino para que te sientas mal. ¿En qué sentido? En el sentido que no aproveché bien el tiempo, no lo redimí el tiempo. Y si te sientes mal es porque ya entendiste que el tiempo tiene que ser eh, redimido, rescatado. Porque aquí lo dice, quien también nos ha declarado de vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, nos dice, nos alegramos de eso, qué bueno, qué bueno. Sigan así nomás. No, pues, ese es un principio nomás. Porque dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Tiene que avanzar. Conocer la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios, a través de lo que ellos tenían ahí, de los ministros y también de cómo el Señor le hablaba a través de los dones de profecía, etcétera. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos a tratar de ver ese versículo, dice. Por lo cual, es decir, por esta causa, por esta razón, ¿cuál? Por el hecho de que ellos ahora, declarado por Epafras, ya tenían amor en el espíritu. Es muy importante y mantenerlo en el tiempo. Pero para que ese amor se desarrolle y se mantenga, tiene que añadirse otras cosas más. Porque todo eso es por la palabra de Dios. El amor es por la palabra de Dios. No es porque yo me exijo en amar. Si yo no me lleno de la palabra de Dios, si yo no entiendo que el Espíritu de Dios está en mí y que el Espíritu de Dios me enseña
y se expresa el fruto a través de la palabra, eh, el amor se va a enfriar y no va a haber crecimiento tampoco. Entonces, dice, por lo cual también nosotros. Entonces Pablo dijo, ya, estamos listos, ya empezamos. Epafras, gracias, o sea, estamos en un pie muy bueno, pero ahora hay que orar para que eso siga avanzando. Pero claro, un deportista que es bueno, ¿ya? ¿Qué hace? Ya hace goles, todo, es como se llama, le gusta, le pone empeño y es bueno, es talentoso, y si lo dejan ahí nomás, ¿qué va a pasar? Tiene que crecer en muchas cosas. Tiene que crecer en el hecho de madurar, en cómo ocupar bien ese talento. Tiene que madurar en cómo no se le vaya los humos a la cabeza, a los cuales le pasa mucho y destruyen su carrera. Está hablando de un deportista nomás. Entonces, hay muchas cosas que hay que trabajar, porque el entrenador, o los que les guían, etcétera, los psicólogos, porque tienen un equipo ahí, y tienen que ayudarlo para que eso se siga avanzando y desarrollando. El talento no le sirve, no es todo el talento, o la capacidad no es todo. El amor aquí es importante, pero no es todo. Ese es un principio. Entonces dice, y aquí, ya, esto necesita trabajarse, tener un trabajo. Pablo seguramente no podía estar, pero estaba de Epafras, pero estaba en la posibilidad ahora de escribirle a través de esta carta, de informarle a ellos. ¿Qué estaban haciendo ahora? Esta cosa tiene que ir avanzando más y más y más. Y Pablo siempre lo expresa de esa manera. Nunca dice, ya me alegro, sigan así nomás que les vaya bien. No, no es así la vida espiritual. Tiene que haber un avance, un desarrollo y una claridad y una intención de que los colosenses, tienen que llegar a entender que si nos quedamos ahí, nos estancamos, eso sería todo, esto muere. Eso es lo que ellos tienen que entender. Gozoso por lo que había, gozoso por lo que había, pero cuidado, po, después pueden ser presa fácil de los enemigos. Dice, por lo cual, también nosotros, y por lo anterior, por el amor del Espíritu, desde el día que lo oímos, ¿cuándo? Desde que Pablo le informó, desde ahí empezamos. No cesamos de orar por vosotros. Aquí hay que orar, o hay que orar para que esta cosa siga y avance y sea estable, sólido. La oración no es todo. La oración es para que a ellos les llegue el ministerio, la enseñanza y que ellos lo reciban y se den cuenta de la necesidad, de la importancia del crecimiento y desarrollo espiritual a través del ministerio que el Señor le está proveyendo. Y que no es solo, lo repito de nuevo, como en el estudio anterior, solo ir a reunión y con una intención de crecer y desarrollarse y saber que la obra del Señor solamente va a poder mantenerse si hay crecimiento espiritual. Por eso los que van tienen que saber a qué van. Entonces aquí dice, no cesamos, dice, de orar por vosotros. ¿Ya? Es decir, no paran de orar. Dice, la oración aquí es una oración suplicante, una oración de dependencia y de pedir. ¿Ya? Aquí la palabra es pedir, está pidiendo algo. ¿Qué quieres? Está pidiendo algo. ¿Quién? Pablo, Timoteo y seguramente Epafras, junto con ellos. Mira, ¿por qué? Porque veamos un poquito al final de Colosenses con respecto a Epafras. Verso 12, Colosenses 4:12, el mismo libro. Dice, os saluda Epafras, estaba con ellos ahí, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces Epafras sabía que esto tenía que seguir creciendo y desarrollando. ¿El Señor lo va a usar a él? No sabemos. ¿Y va a usar a otros? No lo sabemos. Pero él tenía los medios allí en este tiempo transitorio, por así decirlo, antes que llegase la palabra de Dios, eh, e incluso llegase más masivamente como ahora, en ese tiempo transitorio, el Señor igual, su palabra llegaba. ¿Para qué? Para que fuesen, dice, firmes, estén firmes, perfectos y completos.
Aquellos los cuales llevó el Evangelio, dijo ya, recibo el Evangelio y se me parte ya. ¿Se terminó? No, sigue orando. Para que estén firmes, completos, dice, o perfectos y completos, cabales, maduros. Eso es lo que ora Epafras. ¿Lo entendió antes? No lo sabemos. ¿Lo entendió con Pablo? Tal vez. Tal vez lo entendía de antes, lo entendió ahora. Y Pablo ha dicho, está bien, hermano, pero ahora viene otra etapa, más importante. Porque creer es una cosa, pero establecerse en esa fe es otra distinta, para mantenerse en el tiempo. Entonces dice, igual que el deportista, pues el deportista, si confía en su talento y nada más, no le hace caso al entrenador y ya, no, si yo qué, voy a estar entrenando, cuidándome, no, no dura, no dura, no dura en el tiempo, no dura en el tiempo. Entonces dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Qué cosa está pidiendo? Una petición al Señor directamente. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. O para que, como propósito, seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y aquí cuando hay una, como esta frase, ¿ya? Cláusula de propósito que se llama, es algo que podría llegar a efectuarse o no. Por eso está en un sentido potencial. Podría llegar, como no. Tiene un sentido, no exactamente de duda, pero sí un sentido de algo que podría llevarse a cabo o no. No, no es algo seguro. No es una forma completa de una frase. Hay frases que son completas, que se llevan a cabo aquí, podría llevarse a cabo o no. ¿De qué depende? De que el ministerio llegue correctamente y de que ellos escuchen y entiendan, que respondan a ese ministerio. Entonces, ¿qué piden? Señor, que ellos escuchen. Señor, provéele de ministerio, de enseñanza. Señor, que ellos respondan al ministerio. No solo escucharlo, no solo que les sea provisto, sino que ellos escuchen y respondan al ministerio. ¿Qué piden? Eso más o menos. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, que llegue a completarse eso. Eso está diciendo. En este momento no sabemos qué va a pasar, si van a responder o no, pero Señor, que respondan a eso, porque es una cláusula de propósito. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. No de su voluntad, es la palabra de Dios. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿En cuanto? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. El amor en el espíritu que ellos expresaron es importante, pero claro, po, es fundamental, pero es solo un principio. Ahí está. Es triste cuando los creyentes no quieren la Biblia, es triste cuando los creyentes están satisfechos solamente con ir o haber creído, es triste cuando no le dan el valor, es que ellos nunca han entendido la importancia de crecer, nunca, jamás. Y a veces después los tiene ahí arriba, po, adelante, y nunca han crecido. Entonces es triste, pero aquí está. Oran para que eso pueda llegar a cumplirse. No saben si se va a cumplir o no, pero esa es la oración. Entonces, veamos un poquito. Orar. Esto corresponde a la forma propia de la vida de un apóstol, cuya actividad era dedicarse a la enseñanza y a la oración. El informe de Epafras sirvió de estímulo para una dedicación más intensa a la oración intercesora a favor de los creyentes en Colosas. De todas maneras, él llevó la información de que ellos habían creído y también de que ellos tenían el amor, el fruto del amor en el Espíritu. Solo el conocimiento de la comprensión profunda de la revelación de Dios en Cristo conduce a consecuencias prácticas en la vida cristiana. ¿Cómo yo soy práctico en la vida cristiana? No solo con práctica. No puedo ser práctico verdaderamente si con pura práctica. Yo primeramente tengo que conocer y entender la revelación para llevarlo a la vida. Y no solamente a la vida personal, sino a la vida en comunión. Y a la vida que pueda ser beneficiosa para otros.
Entonces, si la iglesia quiere práctica, 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 se va a morir en la práctica y nunca va a crecer. ¿Por qué tiene que estar la revelación, el conocimiento, para saber cómo vivir la vida cristiana, para que sean dignos, ¿verdad? Dignos del Señor. Es notable que el apóstol no desea que los creyentes adquieran ese conocimiento por ellos mismos, sino que sean llenos. ¿Quién es el que llena? Dios, po, es pasivo. ¿Qué significa? Ellos reciben la acción. O sea, dice que ellos sean llenos. El Señor llena cuando uno permite ser llenado, cuando uno está dispuesto a recibir la palabra de Dios, cuando uno está dispuesto ya y reconocer que necesitan al Señor para crecer y no sus ideas o pensamientos. Si se llenan de sus propias cosas, van a vivir con sus propias cosas y sin Dios, aunque sean de Dios. Entonces aquí dice que no desea que los creyentes adquieran ese conocimiento por ellos mismos, sino que sean llenos. El apóstol Pablo recibió eso, pero claro, ¿cuándo? Especialmente en Arabia. De cuando se fue a Arabia, tuvo 3 años, él recibió ahí, seguramente ahí recibió el misterio de la iglesia, la revelación, y el Señor se le revelaba constantemente. Entonces él fue un recipiente, como lo hemos expresado, constante de las cosas de Dios y sabiendo que necesitaba ser llenado por Dios y no por él mismo. Nadie puede llenarse por sí mismo, pero él sí. Y más adelante expresa en el capítulo 2 que nosotros somos completos en Él y solo en Él. Entonces dice, esto es que Dios mismo los llene del pleno conocimiento de su voluntad, en la medida en que Cristo sea una realidad viva en el creyente, en la medida en que el Espíritu Santo reproduzca su vida en nosotros. En esa misma medida, la plenitud del conocimiento de la voluntad de Dios será alcanzada en el creyente. Toda la ética cristiana depende del conocimiento pleno de la voluntad divina, de modo que la orientación del creyente se ajusta y toma sus decisiones conforme a la orientación que Dios mismo marca en su propia vida. Veamos Romanos capítulo 12. Romanos 12, 1. Dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que os presentéis como un sacrificio. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, por la palabra de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, es decir, la agradable y la perfecta. Al conocer la palabra de Dios, al permitir, como dice aquí, ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento y no conformarse a este siglo, la palabra de Dios hace su obra. Él la hace en uno cuando uno lo permite y se deja ser conformado por la palabra de Dios, no por el hombre, por la palabra de Dios. Veamos lo último. Dice, la sabiduría, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire, por la tremenda exigencia. Esa sabiduría, ¿de dónde viene? De Dios. Y la inteligencia también. El discernimiento espiritual. Entonces dice, la sabiduría, excelencia mental en su sentido más elevado, es la capacidad de saber aplicar sensatamente los conocimientos que se poseen. Entonces, ¿cómo actuar de acuerdo al conocimiento? Entonces, esa sabiduría, al conocer la voluntad de Dios, al conocer bien la palabra de Dios, la sabiduría, en toda sabiduría, es la aplicación de ese conocimiento. ¿Cómo aplicarla de manera correcta? Porque eso es para expresar la sabiduría, para llevarla a cabo. No para que se quede y se infle, sino para llevarla a cabo. Entonces dice, inteligencia es discernimiento producido por el Espíritu Santo, porque inteligencia es espiritual. En la mente del creyente, el Espíritu Santo despeja, disipa las tinieblas y concede luz para que el Hijo de Dios tenga la iluminación para discernir espiritualmente. Hay un asunto que es discernimiento espiritual. Hay otros lugares, ¿sabe?, que hablan del discernimiento espiritual, pero lo usan tan mal.
lo usan tan mal. Discernimiento espiritual es por el Espíritu de Dios, para discernir las cosas que son de Dios y las que no son de Dios. Dice, para el cristiano, otra descripción. Para el cristiano, la palabra de Dios revestida de toda autoridad es la que determina los absolutos. Estos absolutos son la base sobre la cual se establece toda la verdad acerca de Dios y todas las normas de fe y conducta. Absoluto en el sentido que es la palabra de Dios. No significa que uno sea un robot, sino que la palabra de Dios es la que tiene que reinar y primar. Pero eso se manifiesta en amor, en sabiduría, cómo tratar, cómo llevar las cosas, etcétera. Pero es absoluto en el sentido del conocimiento de Dios, no del hombre. Usa al hombre como instrumento, pero es de Dios. Dado que el conocimiento de todo absoluto es la base para corregir la conducta y determinar el juicio, es vital que los cristianos conozcamos la verdad revelada de Dios. Más y más, queridos hermanos, más y más. La ignorancia no trae felicidad, y nadie puede agradar a Dios si desconoce sus principios establecidos. La ignorancia no sirve. Y nadie puede agradar a Dios si desconoce sus principios establecidos. Veamos sabiduría. Es la capacidad espiritual que, movida por el Espíritu Santo, nos permite penetrar en el conocimiento de la vida divina y de la acción redentora con la consecuencia de los resultados de la santificación. Es decir, la palabra, el conocimiento de la palabra aparta de las cosas que son del mundo. Las cosas del mundo siempre van a ser atractivas. Nadie puede negar que son atractivas. Pero cuando uno se llena de la palabra de Dios, ¿verdad? Santifican, apartan para Dios. Es aquella capacidad que nos permite ver las cosas a la luz de Dios mismo, relacionando todo con Él y por tanto conformándolo a su voluntad. Ha de ser el deseo de todos, pero no por el poder del hombre, sino de Dios. Es la habilidad de usar los mejores medios para alcanzar la meta más alta, a saber, una vida para la gloria de Dios. Inteligencia. Es el recto discernimiento, aquel juicio espiritual que al impulso de Dios mismo nos permite captar todo lo que es bueno, agradable, perfecto, etcétera. Entonces el conocimiento es lo que es cuando yo me lleno de las cosas de Dios, las cosas de Dios, la palabra de Dios, las cosas que Él me va enseñando. Y eso no es solamente un asunto intelectual, lo cual es real, sino que el hombre de Dios y el hombre y todo creyente va conociendo a Dios, va creciendo. Y de esa manera puede aplicar discernimiento también, sabiduría y también a la vez discernir con la palabra de Dios lo que es y lo que no es de Dios, lo que es correcto y no. Tiene la capacidad de discernir, de separar las cosas. Entonces, eso se lo dice aquí antes de llegar a las cosas que tiene que ya empezar en algún momento, ¿verdad? A aplicar esto, el conocimiento, la sabiduría, el discernimiento espiritual, con los ataques que después los expresa. Que hemos dicho lo deja para después para, primeramente, preparar el campo, el camino de lo que ellos tienen que establecerse bien para que el error no tome el lugar, un lugar principal en sus vidas y que no sean llevados o arrastrados por el error. Entonces, importante, Colosenses, el primer capítulo, muy importante de poder entenderlo bien, de poder recordarlo una y otra vez, para no ser, y que no deseamos ser desligados de esa responsabilidad de ser de estar en las condiciones de recibir, ¿verdad? De manera pasiva las cosas de Dios, el conocimiento de Dios para así conocer su voluntad, para poder vivir con sabiduría en base a ese conocimiento y a la vez también poder entender lo que es bueno, lo que es malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Siempre nos vamos a equivocar en muchas cosas porque somos humanos, pero tenemos que avanzar en ello. Y en el tiempo tendrá que eh, reconocerse. Por ejemplo, Juan Marcos se desarrolló. Juan Marcos abandonó el barco cuando salió con Pablo y Bernabé, pero después creció, se desarrolló y ahora Pablo lo pide para el ministerio. Lo pide. Aquí mismo en Colosenses lo pide, que le es útil para el ministerio. Creció, se desarrolló. Entonces las caídas no son definitivas.
Lo definitivo es no establecerse en las verdades que hemos visto aquí. Leámoslo por última vez. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, que en cuanto al amor, que manifiesta el amor, fruto del Espíritu, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Después va a decir, para que andéis o os conduzcáis como es digno del Señor. No puede, no se puede. Sin el versículo 9, el versículo 10 no se puede llevar a cabo. Muy bien, vamos a orar al Señor. Una vez más te damos gracias, Señor bendito, primeramente por tu amor, por tu gracia y por tu Hijo, por medio de quien tú has manifestado ese amor. Y después los siervos, quienes han creído que también han sido ellos quienes han llevado tu amor a distintos lugares. Y rogamos por ello porque tu amor sea llevado de lugar a lugar, pero que pueda ser llevado en conocimiento, en sabiduría y en discernimiento espiritual como hemos leído. Ayúdanos a seguir avanzando en ello, a entender que esto es una obra divina y que nosotros hemos de disponernos a tu palabra para crecer, para desarrollarnos. Y como dirá después, para saber cómo hemos de conducirnos en este mundo. Te damos las gracias, rogamos por tu pueblo, por aquellos que aún no te conocen, para que busquen al Señor, pero establecidos en tu palabra, en tu verdad. Que tú les ayudes para que ellos puedan también entender y comprender la verdad de tu palabra. Quedamos agradecidos en nombre bendito y santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchísimas gracias.